con todas estas buenas noticias. Eso es bueno. Pues mire, vamos a hacer hoy el intento de hacer contacto con Ucrania para que la población que nos sigue se entere un poco de cómo anda esa parte del mundo. Se está poniendo peor la situación, ¿no? Que esa parte del mundo con Ucrania pasa. Hay un amigo que me hace la historia de la fuerza del débil. En las casas que tienen situación con un miembro de la familia, el niño que tiene alguna minusvalía o el adulto que sea, todo gira en torno a esa persona. Si salimos, si se sale, si no se sale, con quién se queda, quién lo cuida. Bueno, Ucrania, el mundo gira sobre Ucrania. Lo que pasa en el mundo hoy depende de lo que está pasando en Ucrania, de la proyección que se hace sobre la guerra, estos precios del petróleo para países que producen y países que no producen petróleo han alcanzado los niveles que hoy tienen, básicamente por lo que está pasando con Ucrania. Hay una escasez o dificultad en la obtención de algunos componentes de materia prima, níquel, acero, hierro, a partir de la guerra en Ucrania. Es decir, lo que esto ha desencadenado, y uno no sabe, lamentablemente, como no se sabe en la guerra, uno sabe cuándo comienza, pero uno no sabe cuándo ni cómo termina. Uno espera que eso termine pronto, a ver si el mundo se recompone, pero la verdad es que parecería, por lo que se puede proyectar, que esto va a durar un tiempo largo. Y que se puede complicar. De hecho, veía unos reportes ya que vamos por el día de 64, si no recuerdo mal, de la guerra en Ucrania, y la retórica rusa aumenta con el paso de los días. Ya Rusia abiertamente están hablando ya de posibilidad de guerra nuclear. Comienzan a entender la llegada el canciller de Rusia. Sí, y la televisión rusa emitió un infograma el fin de semana simulando un ataque nuclear y el tiempo que le tomaría una bomba impactar en París o en Berlín. Segundos lo contabilizaban. Una bomba nuclear me refiero. La llegada de armamento occidental a Ucrania aumenta. Y ya hay soldados ucranianos entrenándose en bases estadounidenses en Alemania, mientras Europa se prepara y va fortaleciendo mecanismos de reducir su dependencia energética de Rusia. Y Rusia aumentando la presión militar sobre el sudeste de Ucrania, y ya hay reportes hoy que indican de la inteligencia inglesa de que el objetivo ruso próximamente será incluso la República de Moldavia. O sea, un intento de continuar la expansión que es el temor de Occidente con la apuesta rusa en este conflicto con Ucrania. O sea que la situación es complejísima, no tiene pinta de solucionarse en poco tiempo. Por el contrario, la percepción y la proyección es agravarse y extenderse, no se sabe hasta qué punto. Bueno, ya estamos en contacto con precisamente Ucrania. Queremos saludar a Esther, que está ya ready para darnos un reporte. Buenas tardes para ti, saludos, buenos días desde República Dominicana. Esther, cuéntanos el panorama a este día, cómo marchan las cosas por ese territorio. Saludos, Dani, Óscar, Luis y Joana. Un placer saludarles desde aquí, desde Ucrania. Buenos días por allí, buenas tardes por acá. La actualidad informativa no cesa, compañeros. Hoy estamos muy pendientes de las evacuaciones de los civiles en Mariupol, la ciudad portuaria y estratégica que lleva semanas asediada por el ejército ruso. Y es que en las últimas horas conocíamos la buena noticia de que por fin se había llegado a un acuerdo con las Naciones Unidas y entre las partes, entre Rusia y entre Ucrania, para poder evacuar por fin a los civiles que llevan semanas atrapados en esta ciudad y bajo las bombas del ejército ruso. Es algo que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió encarecidamente en su visita los últimos días aquí, una visita en la que se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y por fin en el día de ayer se comenzaron a realizar estas evacuaciones. Hasta el momento hay atrapadas
evacuadas todavía más de 100.000 personas y sobre todo en la planta de acero de Azovstal, que se ha convertido ya en un símbolo de la resistencia ucraniana, porque recordemos, aquí llevan atrincherados unos 2.000 soldados ucranianos y 1 millar de civiles que estaban atrapados en los subsuelos de esta planta de acero durante todas estas semanas. Bueno, pues por fin ha comenzado la evacuación de ellos también y de hecho aproximadamente un centenar de estos civiles que estaban en esta planta de Azovstal han conseguido ya salir en autobuses y la verdad es que es emocionante escuchar sus testimonios. Los hemos escuchado en las últimas horas porque los han sacado ya de la ciudad y es que la verdad ponen los pelos de punta. Escuchábamos cómo decían cómo han pasado estas semanas en la oscuridad, sin comida, sin bebida, sin electricidad y decían que pensaban que nunca más iban a ver la luz del sol, que pensaban que no iban a salir con vida, que están con estrés postraumático porque el bombardeo del ejército ruso era constante y que sentían que a cada minuto se les iba a paralizar el corazón. Escuchábamos el testimonio a pie de calle de una mujer que contaba cómo tenían que compartir 6 latas de comida pequeña para hasta 40 personas y así día tras día tras día. En estos momentos continuamos muy pendientes de la evacuación de los civiles de Mariupol, pero las autoridades de esta ciudad portuaria han asegurado que ahora mismo están retrasadas y estamos muy pendientes de saber el horario exacto en el que se van a retomar porque, como decimos, la situación es crítica. Así que esta sería la última hora, compañeros, desde el terreno, muy pendientes de lo que pueda acontecer en las próximas horas. Se habla, Esther, de 100.000 civiles que pudieran ser evacuados de Mariupol. ¿Esa es la cifra que están manejando ustedes también por allí? Sí, no sé si te he escuchado bien la última pregunta, me mencionabas que 100.000 civiles, efectivamente son, hay que distinguir los civiles en total que quedan en la ciudad de Mariupol, que son unos 100.000, es una ciudad que antes de la guerra tenía aproximadamente 400.000 habitantes, pero hay 1 millar de civiles que son los que habrían estado escondidos en la planta de acero de Azovstal, donde también han permanecido y permanecen hasta la fecha aproximadamente unos 2.500 soldados ucranianos atrincherados. Junto a ellos habría más o menos 1 millar de civiles que se habrían refugiado pensando que era un buen lugar esta planta de acero, porque es un lugar que tiene, bueno, es inmenso y tiene muchísimos búnkeres y tiene, bueno, lugares para protegerse bajo tierra, bastantes refugios. En esta planta de acero de Azovstal se habrían refugiado durante los primeros días que comenzaron los bombardeos aproximadamente 1 millar de civiles, que hay que sumarlos a estas 100.000 personas que quedarían en Mariupol. De estos este millar de civiles es que habrían comenzado las evacuaciones y estas 100 personas que os comento que ya habrían salido de la ciudad y que son los que estamos escuchando estos testimonios que son realmente, bueno, espeluznantes de cómo han pasado estas últimas semanas. Estas 100 personas las habrían sacado, las habrían evacuado de la planta de acero de Azovstal, pero todavía queda mucho por hacer y es lo que están diciendo las autoridades de Mariupol, que esto no termina, que quedan muchas personas por evacuarse y que por favor tienen que continuar porque en las últimas horas han vuelto los bombardeos, el ejército de Rusia ha continuado atacando y piden entonces las autoridades que pare, que vuelva al alto el fuego y que las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional vuelvan a supervisar esos corredores humanitarios seguros para que puedan continuar las salidas y las evacuaciones de todas las demás personas que continúan en estos momentos al borde de la inanición y en condiciones extremas en Mariupol. Esther, ¿ha tenido contacto con alguna de estas personas, de estas 100 personas que dice... ¿Ha hablado con alguien para conocer, digamos que frente a lo desolado del panorama, a la necesidad de que se disponga un cese al fuego nuevamente? ¿Cuál es la actitud, cuál es la expresión de los ciudadanos ucranianos que están en este momento de incertidumbre? ¿Cómo reacciona si ha tenido contacto con algunos de ellos?
Como bien dices, la situación en estos momentos es de total incertidumbre. Nadie absolutamente puede bajar la guardia independientemente del lugar del país en el que nos encontremos, porque si bien es cierto que la región sur y este son las más atacadas porque es hacia donde va encaminada la ofensiva rusa, por ejemplo en Kiev, donde nosotros nos encontramos, la situación es de relativa tranquilidad, de calma tensa, podríamos decir, porque si bien es cierto que el ejército ruso salió de aquí hace algunas semanas, por ejemplo hace unos días fuimos testigos de un nuevo ataque con misiles a un edificio residencial donde murió una persona. Tuvimos que reportar la muerte de una periodista ucraniana de 55 años que trabajaba para medios de comunicación estadounidense, y también hubo 10 heridos graves y bueno, algunos de ellos continúan en el hospital en estos momentos, pero la sociedad ucraniana está en tensión permanente y ahora hay una fecha muy importante que llegará la próxima semana y todo el mundo está muy pendiente de ver qué pasa. Estamos hablando del 9 de mayo. El 9 de mayo se celebra el Día de la Victoria. Es un día muy importante para Rusia. Es cuando Rusia conmemora la victoria que el ejército rojo tuvo sobre los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí todo el mundo está muy pendiente de lo que pueda hacer Vladimir Putin de cara a esa fecha, porque según algunos analistas internacionales, Putin necesitaría tener una gran victoria, una gran ofensiva de cara a, bueno, fronteras para adentro, sobre todo de cara a cómo vender la propaganda rusa, ¿no? Cómo vender en las fronteras dentro, ¿no? de Rusia esta ofensiva. Y se está hablando de que el 9 de mayo puede ser una fecha muy importante para Rusia y podría ser un momento en el que el Kremlin pudiera lanzar una nueva ofensiva aquí en Ucrania. Así que la gente está bastante asustada y bastante prevenida con lo que pueda pasar. De hecho, hoy también hemos conocido una entrevista que el Papa Francisco ha dado en un diario italiano que se llama El Corriere della Sera, y le han preguntado por esto. El Papa ha dicho que quiere reunirse con Vladimir Putin en Moscú para pedirle que pare la ofensiva, y de cara a esta fecha el Papa ha señalado que tuvo una conversación con el presidente de Hungría, con Viktor Orbán, que además es un gran amigo y aliado de Vladimir Putin, y que Orbán le dijo que para esa fecha todo habría terminado. Han sido las palabras ambiguas del Papa Francisco en esta entrevista con este diario importantísimo italiano, y la gente aquí las ha recibido con muchísima inquietud porque no se sabe muy bien qué puede significar, por qué va a haber terminado todo, qué va a pasar de cara al 9 de mayo. ¿Van a lanzar una ofensiva más grande? ¿Se van a cumplir las amenazas que ha dado Rusia en alguna ocasión de utilizar armas nucleares? Escuchábamos a Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, diciendo en una entrevista también reciente que si los países aliados de la OTAN continuaban apoyando a Ucrania, pues que podría haber riesgo de una tercera guerra mundial, de una guerra nuclear. Entonces, muchas preguntas sin resolver sobre la mesa, y eso aquí la sociedad ucraniana las recibe con muchísima inquietud. Bueno, excelente dato, Esther, muchas gracias. Ya al final, un último comentario: ¿cómo sigue el tema del suministro de alimentos para la población? Me llena de inquietud saber si la producción que ha pasado con la agricultura, que es gran productor de muchos productos que se sirven para exportación, y sobre todo para el tema de ustedes, cómo se alimentan si están llegando de otros territorios. Y después de esto, muchas gracias. Sí, pues efectivamente es una muy buena pregunta, porque también depende de la parte en la que te encuentres en Ucrania. Hay más o menor desabastecimiento. Por ejemplo, aquí en Kiev, en la capital, debido a que el ejército ruso salió hace algunas semanas, no estamos teniendo problemas de abastecimiento y poco a poco los comercios están empezando a abrir, la gente intenta volver a sus rutinas, volver a la normalidad, volver al trabajo, las empresas con mucha cautela, pero también en pro y en beneficio de la economía del país intentan poco a poco volver a la normalidad y volver a sus puestos de trabajo. Pero si hablamos del sur y del este del país, que
como decimos, en estos momentos es la zona absolutamente más castigada por la ofensiva rusa. Allí sí que está habiendo problemas serios de abastecimiento, problemas serios de agua potable, electricidad, sobre todo en la región del Donbass, que es, digamos, la zona en estos momentos más castigada. Y es muy importante también mirar hacia la economía de Ucrania. ¿Qué va a pasar con esta economía, con este país que sobre todo es un gran exportador de trigo y de alimentos agrícolas? El Banco Mundial dio un dato hace unos días, muy poco esperanzador. Aseguró que la economía ucraniana ya está en detrimento y que va a decrecer hasta un 42% este año. Son signos bastante malos en lo que a la economía ucraniana se refiere, y por eso las autoridades aquí, el gobierno de Ucrania, están pidiendo a la comunidad internacional que ayude económicamente con inyección de liquidez al país y que ayude también con equipamiento militar para que puedan dar ofensiva al ejército de Rusia y que la guerra termine cuanto antes, también en pro de la economía del país, porque si no Ucrania podría entrar en una recesión que durase años, compañeros. Muchas gracias, Esther, y hasta el próximo reporte. Cuídate. Bueno, pues gracias a Esther, un magnífico reporte de cómo anda la situación ahí. La gente de Mariupol está esperando una situación distinta en las próximas horas y como han escuchado ustedes, están recurriendo a Cruz Roja Internacional, a la Organización de Naciones Unidas. Es una situación muy, muy, muy delicada la que se está viviendo en Ucrania.